Durante los últimos meses hemos sido testigos de una pandemia que ha producido a nivel mundial más de 16 millones de contagios y más de 600.000 decesos. Ha sacudido las economías de casi todos los países del mundo con caída de los productos internos brutos, altísimas tasas de desempleo, derrumbe de las bolsas de valores y depreciaciones de las monedas, entre otros. Asimismo, industrias como la de transporte, turismo, hospitalidad, manufactura y servicios en general se están desmoronando. A través de la investigación que hemos recabado como principal firma consultora de tecnología de la información y con un respaldo de más de 50 años a nivel global y local, con presencia en más de 110 países, es que hemos preparado esta agenda para ustedes. Primero les presentaré los resultados de encuestas sobre cómo se perciben las empresas en relación a la curva de recuperación del COVID-19. Un rápido análisis de la industria financiera, su nueva visión, estrategias y programas, y hacer énfasis sobre cuál es el actual ecosistema de la industria. Darles una mirada de cómo la transformación digital está afectando positivamente los servicios que entrega la industria financiera y cuáles son las principales tecnologías de software, su crecimiento e impacto. Finalmente, mostrarles cómo IDC puede ser de una ayuda invaluable. En una encuesta realizada por IDC a 1.188 corporaciones a nivel mundial y 150 a nivel latinoamericano entre el 7 y 14 de mayo de este año, descubrimos que el 42% de los encuestados pensaban que se encontraban en una fase de crisis, esto es, centrándose en la continuidad del negocio. El 20% de los encuestados se veían en una caída económica, concentrándose en optimizar sus costos. Otro 15% se sentía en plena recesión, preocupándose principalmente en la resiliencia de sus negocios. Y solamente un 12 y 11%, un 23% se veía retornando al crecimiento o a la nueva normalidad. Cuando en la misma encuesta les preguntábamos cómo se veían dentro de los próximos 90 días, las tres primeras columnas de este gráfico nos muestran que el 45% de los encuestados se veían aún inmersos en la crisis, caída económica y en plena recesión. Mientras que el resto, el 55% de los encuestados se veían regresando al crecimiento o a la nueva normalidad. En otras palabras, se notaba el optimismo de poder retornar a la nueva normalidad en un corto plazo. Estamos a fines de julio y podríamos preguntarnos si esa expectativa era razonable o no. Podríamos aseverar que la recuperación de las industrias llegará en forma progresiva, favoreciendo a las que estaban más preparadas o han sido menos afectadas. Es así que viendo este gráfico producto de un análisis de IDC de probables escenarios llevado a cabo en abril de este año, el impacto a los gastos TI de la industria financiera se redujo solamente en un 10% promedio. Comparado a industrias como la de manufactura, servicios o sector público que fueron mucho más afectadas. Pero en cuanto al tiempo de recuperación, se espera que para la industria financiera ocurra a partir del tercer trimestre de este año, muy por delante de las demás industrias. Hace algunos años, especialmente después del descalabro de la banca en el 2008 por la burbuja inmobiliaria, se inició un proceso de autoevaluación e intento de reinventarse por parte de esta industria. Esto conllevó a redirigir el foco de la banca, de sus procesos, reglas y normas internas hacia la satisfacción, seguridad y protección al cliente. O, dicho de otra manera, se comenzaron a reinventar dando como resultado una nueva era bancaria. Como consecuencia de esa autoevaluación, la banca redirigió sus destinos hacia una nueva era, la banca conectada. En sus análisis de la industria financiera a nivel mundial, IDC capturó el movimiento de esta industria y creó un roadmap de la banca, lo que nosotros llamamos la taxonomía bancaria. La nueva era bancaria tiene como base 7 estrategias. 1. Un compromiso con el cliente de la experiencia única, opuesto a tener muchos servicios aislados y desconectados. Pagos de próxima generación, préstamos digitales, banca corporativa, confianza digital, eficiencia y agilidad,
ecosistemas externos. Para implementar dichas estrategias, la banca ideó 3 programas por cada estrategia. Y como vemos en este gráfico, por ejemplo, en cuanto al compromiso con el cliente de una banca, de una experiencia única, se crearon 3 programas. La transformación de las sucursales, la banca digital, relaciones crecientes y en permanente expansión con sus clientes. Lo mismo ocurriría con las otras estrategias y en formas muy drásticas, como ustedes están viendo en este gráfico. La renovación de la banca dio pues paso a una nueva era, la era de la transformación digital, en donde varios participantes y fuerzas se unieron voluntaria e involuntariamente para coadyuvar en este nuevo fenómeno de estrategias y tecnologías llamadas a trabajar juntas en un nuevo ecosistema financiero. Por un lado, las casas de IT, tradicionalmente proveedoras de tecnologías para la banca tradicional. Por otro, la banca tradicional misma que se encargaba de crear, idear, implementar sistemas bancarios utilizando grandes cantidades de capital y de recursos humanos. Esto se replicó y simplificó un tanto con el advenimiento de la banca de retail, la cual se enfocó a crear productos más simples y necesarios, tales como tarjeta de crédito y débito, pero con menos recursos de capital y humanos. Con la llegada de las fintech, el panorama cambió drásticamente, ya que los productos que traían estas entidades eran flexibles, usaban plataformas digitales innovadoras y tenían un enfoque de servicio al cliente, con productos fácilmente monetizables y que se prestaban más a ser usados bajo demanda. De esta tendencia se aprovechó un nuevo tipo de entidades bancarias que ya no poseían sucursales, ofrecían sus servicios totalmente vía Internet, con total seguridad, foco en el cliente, eficientes y menos costosos, los neobanks. Entonces, con la llegada de la transformación digital vimos un crecimiento exponencial no solo en los nuevos servicios de la banca, tales como las plataformas en la nube, Big Data y análisis de datos, social media, movilidad, sino luego aparecieron tecnologías innovadoras y disruptivas, tales como la realidad virtual aumentada, inteligencia artificial, Internet de las cosas, sistemas cognitivos, robótica, blockchain, sistema de seguridad de la siguiente generación. El uso de estas plataformas y tecnologías llegaron pues a la industria financiera para quedarse. A fines del año pasado, IDC anunció sus predicciones mundiales para la industria de servicios financieros. 1. Mejor experiencia en sucursales. Para el 2021, el 15% de las transacciones dentro de la sucursal se desarrollarán y probarán en plataformas digitales externas y se ejecutarán posteriormente en las sucursales bancarias o cajeros automáticos. Los nuevos modelos de préstamos. Para el 2022, el 20% de los bancos ampliarán sus préstamos a consumidores no tradicionales y a pequeñas empresas mediante el uso de Machine Learning, datos alternativos y las asociaciones con FinTech. El blockchain. Para el 2023, el 10% de los adultos del mundo se registrarán para tener su identidad personalmente controlada y basada en blockchain, creando un mercado en expansión de 485 millones de personas que buscan poseer y controlar su identidad digital. Pagos en tiempo real. Para el 2024, el 40% de los bancos se asociarán con los disruptores fintech a través de los ecosistemas de la nube para ofrecer productos de pagos en tiempo real que aborden los desafíos comerciales y transfronterizos. Banca abierta. Para el 2024, el 80% de los bancos comprarán e integrarán soluciones fintech de los mercados de la nube, que se llamarán marketplaces. En una encuesta realizada, alrededor de 700 empresas sobre el impacto del COVID-19 en los gastos en seguridad en la industria IT, a fines de este pasado mayo nos dio lo siguiente. El 70% de la industria financiera mencionó que no les iba a impactar, iban a tener un incremento en sus gastos en un 10, 20 y hasta más del 20%. Mientras que el 55% de la industria de transportes, por ejemplo,
mencionaba que iban a ser impactados negativamente en más del 10, 20 o incluso el 30%. Por otro lado, los que se sentían más pesimistas eran las empresas de 500 a 999 empleados, mientras que las demás de 1000 empleados se sentían con mejores expectativas. A continuación les daremos algunas predicciones de crecimiento del software disruptivo que hemos venido hablando hasta ahora. El crecimiento de este mercado continúa siendo impulsado por los aumentos en los casos de uso en casi todas las industrias, con énfasis en la banca, donde se utiliza en aplicaciones tales como tendencia de gasto, niveles de riesgo, análisis de ingreso de los clientes, préstamos, etc. IDC predijo que el mercado mundial de software de Big Data y Data Analytics crecerá de 60.7 billones de dólares en el 2018 a 109.5 billones en el 2023, a una tasa de crecimiento anual compuesta del 12.5%. En cuanto a la inteligencia artificial, IDC predice que el mercado mundial de plataformas de software de inteligencia artificial crecerá de casi 3.5 billones de dólares en el 2019 a 13.4 billones en el 2024. Esto es con una tasa de crecimiento anual compuesta de 31.1%. El crecimiento de este mercado continúa siendo impulsado por los aumentos en las plataformas de software de inteligencia artificial de uso general, las plataformas de software de aprendizaje automático avanzado y las plataformas de software de inteligencia artificial conversacional. Asimismo, al participar en desarrollos de modelos y aplicaciones de Machine Learning que ofrezcan conversación, asesoramiento y recomendaciones. En cuanto al Internet de las Cosas, el pronóstico del 2020 a 2024 nos muestra lo siguiente. IDC predice que el mercado mundial de plataformas de Internet de las Cosas crecerá de 600.5 billones en el 2018 a más de $1 trillón en el 2023, a una tasa de crecimiento anual compuesta del 13%. Esto también se debe al uso extendido del Internet de las Cosas en casi todas las disciplinas tecnológicas, pero con gran incidencia en los servicios financieros y también de manufactura. IDC predice que el mercado mundial de Process Automation crecerá de 16.3 billones a 2019 hasta 30.5 billones en el 2024, a una tasa de crecimiento anual compuesta del 13.3%. El crecimiento en este mercado continúa siendo impulsado por los aumentos en las plataformas de software de inteligencia artificial, de uso general, las plataformas de software de aprendizaje automático avanzado, como Machine Learning, y las plataformas de software de inteligencia artificial de conversación. En cuanto al blockchain, para el 2020, las siguientes industrias confiarán y enfocarán sus esfuerzos en blockchain con el objeto de generar confianza. El 25% de los principales bancos mundiales, el 30% de los fabricantes, el 20% de las organizaciones de atención médica. Por otro lado, vemos que en cuanto al uso de blockchain en diversas industrias, la mejor clasificación en cuanto al tamaño del mercado y su índice de impacto en la industria es la bancaria, como lo verán en la parte circulada en rojo, en la parte superior. En este contexto, ¿cómo es que desde IDC podemos apoyarnos a alcanzar sus objetivos en estos tiempos de desafío? Nosotros lo podemos ayudar a través de 3 pasos. Planeación, proveyendo análisis competitivo de terceros, evaluación comparativa de los mercados, validación de las estrategias e identificación de oportunidades. En cuanto a la preparación, permitiendo que su empresa venda de manera más efectiva, trabajando de manera más productiva y tomando decisiones estratégicas basadas en información, datos y asesoramiento experto. Y en las ventas, mejorando la generación de demanda, logrando tasas de conversión más rápida, aumentando sus ingresos y desarrollando relaciones a largo plazo con sus clientes y sus socios. Si desea conocer más sobre cómo podemos apoyarles
en específico en su estrategia, contáctenos, por favor. Muchas gracias.